Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Primero les quiero pedir disculpas. El martes me sucedió un imponderable, por eso no pude conectarme. Y bueno, no quería dejar que finalizara la semana sin que tuviéramos una pequeña reunión previa al examen que ya se habilita a partir de mañana. Mañana, 8 de la mañana, está el sistema programado para que se habilite, así que a partir de esa hora van a poder entrar sin ningún problema. Y si mal no recuerdo, está habilitado hasta el día 23. Eh, ya les digo, pero creo que seguros hasta el 23. Bueno, me está tardando en abrir la máquina. Quería comentarles un poco en este primer encuentro, seguramente tengamos dos o tres por lo menos, pero quería comentarles un poco cómo se va a desarrollar la materia. Ustedes ya hicieron un trabajo práctico que ya está entregado. Nosotros vamos a evaluar la materia a través de 3 trabajos prácticos y 3 exámenes. Tanto los 3 trabajos prácticos como los 3 exámenes pueden ser objeto de recuperatorio. Bien, así que no se desanimen si un trabajo práctico está mal o si en uno de los exámenes no se sacaron una buena nota, porque al finalizar la cursada, en general, abrimos 2 o 3 días después de la precalificación, que la van a ver en, en la plataforma, abrimos 2 o 3 días la posibilidad de rehacer el trabajo práctico que esté mal o rendir los recuperatorios. Eso sí, no se queden con todo, porque si en un lapso, me imagino que todos trabajarán y tendrán sus actividades y demás, si después por ahí en un lapso de 3 días tienen que hacer nuevamente los trabajos prácticos y rendir los recuperatorios, ahí sí se les va a complicar. Por lo tanto, traten de ir haciéndolos en el momento en que se abren los trabajos o los exámenes, pero tengan presente que van a tener la posibilidad, si alguno tuviera una mala nota, de recuperarlo. Así que si esto pasara, no se desanimen, no dejen la materia, que siempre hay posibilidades de tener algún recuperatorio antes de la finalización. Cuéntenme un poco cómo estuvieron con el primer trabajo práctico. ¿Les costó? ¿Les pareció complejo? ¿Les pareció fácil? Díganme. Los escucho, ¿eh? Buenas tardes, profesor. Yo, Hola, ¿qué tal? en lo particular, la primera parte, cuando hablábamos sobre qué derecho se veía en el Código Comercial Mm, y en la reforma, ahí fue por ahí donde más duda tuve hasta poder encontrarlo. Pero después me pareció muy interesante. Por ahí capaz yo tenía dudas en algún derecho se haya hecho en la reforma, pero que no se vea respaldada en lo que es el Código Civil y Comercial. bien. ¿Alguno más que quiera comentarme? No. Bueno. Bien, el tema más importante. A ver, esperen que hay algún alumno más que está ingresando. Creo que uno de los temas más importantes que tenemos en esta primera parte, en estas primeras 4 unidades que a ustedes les fueron eh, aportadas en la plataforma para ir estudiando, es el de la supremacía constitucional. Bien, es un tema que nosotros en general tomamos en el examen y siempre forma parte de los finales. Esta materia, cuando ustedes terminen, los va a habilitar para rendir el final, y en el final hay temas que se toman siempre. En el transcurso de los años, el tema de la supremacía constitucional es un tema que siempre evaluamos. Bien, ¿qué es la supremacía constitucional? A ver, ¿quién se le ocurre? Se pueden prender el micrófono y hablar. No hay ningún problema. Leyeron, me imagino, ya tienen que haber leído las unidades para el examen de mañana. ¿Alguno que me quiera contar o que me diga qué se le ocurre? Hola, profe. Hola, Evelyn. Entiendo que la supremacía constitucional se refiere, por decirlo de alguna manera, al orden en que se aplican las leyes dentro del país. O sea, qué ley rige
y cuáles se deben adaptar a esa primera, o a la que está primera, digamos, arriba de todo. Bien, bien. Sí, perfecto. Va por ahí el tema de la supremacía. Ustedes, quizás, este es el primer año que cursan y esta, por lo que entiendo, es la primera materia de derecho. Por ahí alguno ha cursado alguna materia en el secundario o quizás haya hecho alguna porción de la carrera de derecho. Nosotros saben que vivimos en un país en donde si hay algo que abundan son las normas. Tenemos una profusión normativa derivada de nuestro sistema constitucional y derivada de la potestad que tienen los tres poderes que conforman el gobierno de emitir normas. Si bien nosotros cuando pensamos en la potestad o la capacidad de legislar, pensamos primordialmente en el poder legislativo, el poder ejecutivo también dicta una cantidad ingente de normas todo el tiempo, de carácter particular, de carácter general, a través de los reglamentos, y el poder judicial también, a través de las acordadas. Bien, así que tenemos tres poderes del Estado en tres niveles: Estado nacional, provincial y en los municipios con sus dos departamentos, ejecutivo y legislativo, que dictan normas todo el tiempo. Entonces tenemos un sistema de profusión, les decía, normativa, tenemos normas por todos lados. Vamos por la ley 27.000 y pico, no sabemos cuáles están vigentes, cuáles no. Carecemos de un digesto jurídico argentino, hay una comisión y se está haciendo, pero carecemos de un digesto jurídico que nos indique todas las normas que se encuentran vigentes, con lo cual muchas veces tenemos conflictos entre dos normas que no sabemos cuál se aplica, o conflictos entre normas nacionales y normas provinciales. Bueno, una de las formas de resolver cuál norma está por sobre la otra es algo que ustedes habrán visto en el material, que es una estructura jerárquica normativa a través de un simbolito que es una pirámide. Bien, eso es lo que se denomina la pirámide jurídica de Kelsen. Kelsen era un jurista austríaco, eh, eh, destacadísimo, que en la Segunda Guerra Mundial, de origen judío, que en la Segunda Guerra Mundial se tuvo que ir a vivir a Estados Unidos por las persecuciones, pero que paradójicamente sus teorías fueron utilizadas después por el nazismo en los juicios de Nuremberg, una cosa paradójica. Kelsen era un iuspositivista, eh, que disociaba el derecho de la moral. Pero nosotros, en general, cuando hablamos de derecho, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué les parece? A ver, opinen sin temor a cometer ningún error, porque esto es una charla más que una clase. Cuéntenme, ¿de qué les parece que hablamos cuando hablamos de derecho? Un conjunto de normas o reglamentaciones para la convivencia social. Bien, perfecto. Sí, sí, básicamente es eso. ¿Y de dónde viene el derecho? ¿Por qué ese conjunto de normas que regulan nuestra vida son así, son tales? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Hay alguna fuente, hay algo que venga de algo que no sea la norma escrita que regule nuestra conducta? Las costumbres. Las costumbres, básicamente, sí. ¿Qué más? ¿Hay alguien acá que sea católico? Me imagino que sí, más de uno. ¿Qué regula la vida o el obrar de, de quienes somos católicos? La iglesia sería. Bien, ¿hay normas que fija la iglesia de conducta? Bien, sería la Biblia. Bien, Estoy pensando, sí, sí, sí. pensaba más o menos de la iglesia, la, menciona como la Biblia, como sería en el caso nuestro, la Constitución, por un ejemplo.
No sé Bien, si sería lo correcto de esa parte o... tenemos 10 preceptos muy claros que cumplir para obrar de manera recta. ¿Cuáles son esos? Los mandamientos. ¿Puede ser que sean los 10 mandamientos? Sí, puede ser exacto. Entonces, tenemos dos corrientes de derecho muy importantes: el iusnaturalismo y el iuspositivismo, ¿bien? O el positivismo y el naturalismo. Uno de ellos, el positivismo, dice: el derecho es la ley escrita en un determinado lugar y en un determinado tiempo. Es decir, las personas actúan y se ajustan a derecho si sus conductas se ajustan a la ley que está escrita en un determinado tiempo y en un determinado lugar. Bien, con lo cual, esa es la idea de los positivistas. Eso implica separar, escindir dos conceptos: el derecho de la moral. Bien, la moral puede venir de nuestra moral religiosa, de nuestra fe religiosa, de nuestras costumbres. Bien, y en general, si nosotros nos ponemos a pensar, el derecho tiene mucho de eso, porque si nos ponemos a pensar en los mandamientos o en los preceptos de la Iglesia católica, de la Iglesia judía y demás, no están tan alejados de los que regula nuestra legislación, ¿bien? Y si nos ponemos a comparar distintos sistemas legales occidentales o el derecho vigente en distintos países de Occidente, vamos a ver que más o menos en todas las regulaciones son muy parecidas, ¿bien? Lo que Kelsen planteaba es que no hay algo que está por encima del derecho, sino que, como plantean los iusnaturalistas, sino que el derecho era la norma escrita en un determinado tiempo y lugar. Les decía que Kelsen era un autor austríaco de origen judío que en la Segunda Guerra Mundial se tuvo que refugiar en Estados Unidos, pero los jerarcas nazis en los juicios de Nuremberg utilizaron esta teoría positivista que entre otros propiciaba Hans Kelsen para plantear su inocencia, diciendo: lo que ustedes hoy nos achacan en estos juicios como delitos estaba avalado por nuestra legislación vigente, nuestro derecho positivo vigente en ese momento y en ese lugar. Bien. Pero perdonen que me haya ido con este tema de Hans Kelsen. Kelsen, entre otras cosas que nos dejó, además de uno de los libros más importantes de la teoría jurídica, que se llama Teoría Pura del Derecho, es esta pirámide jurídica. Esta pirámide jurídica que nos sirve para determinar un sistema de jerarquía normativa. Bien. Cuando nosotros hablamos de jerarquía, hablamos de que algo está arriba y algo está abajo. Y en ese orden jerárquico, lo que está arriba manda por sobre lo que está abajo. Bien, en una organización, imagínense, militar, que es de donde viene el concepto de jerarquía, en una organización eclesiástica, en una organización empresarial, o hasta familiar. Hay una jerarquía. Bueno, obviamente, en el ámbito del derecho también hay una jerarquía. Y esa jerarquía se grafica a través de la pirámide jurídica de Kelsen. Bien. Y esta supremacía constitucional implica poner a la Constitución Nacional en el vértice superior de esa pirámide jurídica. Van a ver que en el apunte que tienen ahí, que está muy bueno el concepto de que la Constitución no solamente es vértice, sino que es vértice y base. Bien, porque la Constitución, ¿por qué es base? Porque también da sustento a todo el resto de la normativa vigente en el país. Que esa Constitución esté por encima implica que la normativa que está por debajo de la Constitución debe adecuarse y no debe ser contraria a la Constitución. ¿Qué dice nuestra propia Constitución en el artículo 28? Se los leo. Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Bien, con lo cual nos está diciendo: los principios que están en los artículos anteriores no pueden ser modificados por las leyes ni alterados por las leyes, con lo cual las leyes están por debajo de esos principios. Bien, el artículo 31 no es tan claro y genera algunas dudas. Se dice: esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Las autoridades de la provincia están sujetas, bueno, y demás.
Con lo cual, en nuestro texto original de la Constitución, teníamos claro que las leyes debían reglamentar los derechos constitucionales y las garantías que estaban en los primeros 27 artículos y no podían de ninguna manera contrariarlos ni alterarlos. Entonces, por lo menos sabíamos que la Constitución estaba arriba y las leyes estaban abajo. Lo que no sabíamos era dónde estaban los tratados internacionales. Y ahí teníamos algunos conflictos. Tienen entre el material un fallito interesante que se llama Martín y Compañía Limitada contra Administración General de Puertos sobre repetición de pago. Esta compañía, en los hechos, era una compañía que se dedicaba a la importación y a la exportación, y nosotros teníamos con la República del Brasil un tratado comercial que establecía la reciprocidad, es decir, que los aranceles que pagaban nuestros productos para entrar a Brasil eran los mismos que pagaban los productos de Brasil para entrar a la Argentina. Vieron que ahora está muy discutido y muy en los medios todo el tema este de la aplicación de los aranceles a la importación. Habrán escuchado que hace poquitos días salió el ministro de Economía a decir que iba a liberar de aranceles a los alimentos a los efectos de que pudieran competir de igual a igual con los producidos en el país. Todo esto, ¿no?, tendiendo a que baje el precio de los alimentos o por lo menos no se incremente al ritmo inflacionario que lo estaba haciendo ahora. Bien, pero no obstante ese tratado internacional, Argentina había dictado un decreto ley del año 58 que había modificado las posiciones arancelarias. Bien, esta compañía va y dice, se va a la Corte y dice que este decreto ley, esta legislación, alteraba el tratado internacional firmado por Brasil. Interviene la Corte y la Corte le dice, tengo acá los sumarios, ustedes también los tienen detallados en el material. Decía la Corte, los tratados internacionales y las leyes de la nación integran el ordenamiento normativo interno de la República. Y la consideración del punto es propia de los jueces nacionales. Bien, no disociaba en este momento la Corte si uno estaba por encima del otro. Después aclara, no existe fundamento normativo para acordar prioridad de rango o superioridad a los tratados con las potencias extranjeras respecto de las leyes válidamente dictadas por el Congreso de la Nación. Respecto de ambos, rige el principio de que las normas posteriores derogan a las anteriores. Bien, cuando nosotros tenemos un conflicto normativo, para resolver ese conflicto apuntamos a varios principios. Uno de ellos es una locución latina, que alguna vez la habrán escuchado, la tienen en el material, que se llama lex posteriori derogat priori. La ley posterior deroga la ley anterior. Bien, siempre que esas leyes estén en un mismo grado de jerarquía. Otras resoluciones de conflictos normativos, sea por principios como el de la ley especial prima sobre la ley general, y así hay algunos otros. Entonces la Corte le dice, mire, como acá no hay una norma que esté por encima de la otra, y el decreto ley es del año 58, el que modifica las posiciones arancelarias, y el Tratado de Libre Comercio, no era de libre comercio, el Tratado de Comercio era del año 40, la ley posterior, este decreto ley 65-75 del 58, por ser posterior, deroga el tratado internacional y se aplica con prelación por sobre ese tratado internacional. Es decir, que la Corte, en el año 63, que es cuando sale el fallo, ponía en un pie de igualdad, en un segundo escalón, en esa pirámide por debajo de la Constitución, a los tratados y a las leyes. Pero después tienen en el material otro fallo súper interesante, que es Ekmejian con Sofovich. El fallo es súper interesante, primero por el contenido, ¿bien? Después por los hechos, porque también fueron interesantes. Ekmejian es un constitucionalista, no sé si falleció ahora o no, pero era un profesor de Derecho Constitucional. Sofovich, que tenía un programa televisivo que se llamaba, creo que era La Noche del Domingo, ustedes veo que son algunos bastante jóvenes, así que seguramente no lo habrán visto nunca, lleva a uno de esos programas, no me acuerdo si era La Noche del Sábado o La Noche del Domingo, uno de esos dos, a un pensador y un escritor que es Dalmiro Sáenz, que es un ateo militante, Dalmiro Sáenz.
En su programa, Dalmiro Sáenz empieza a hablar barbaridades y lanzar epítetos contra la Virgen María y contra Jesucristo. Ekmejian, en su fe cristiana, se ve afectado por estos dichos del señor Dalmiro Sáenz y le manda una carta documento a Sofovich a los efectos que lo deje ejercer su derecho a réplica. Bien. Sofovich no contesta en la carta documento y no le dan lugar al doctor Ekmejian a ejercer el derecho a réplica. Ekmejian va a la justicia, primera y segunda instancia, tiene un fallo que no le es favorable y llega a la corte. Y ahí la corte, él lo que planteaba era el derecho a réplica que estaba en el artículo 14.1 del Pacto de San José de Costa Rica. Y ahí la corte le dice, le voy a leer algunos de los sumarios. El derecho de respuesta o rectificación tiene por finalidad la aclaración gratuita e inmediata frente a informaciones que causen daño a la dignidad, honra e intimidad, en este caso era lo que había pasado de una persona, en los medios de comunicación social que se difundieron. No se reduce a delitos contra el honor ni requiere el ánimo de calumniar o injuriar, ni el presupuesto de criminalidad. Es decir, no implica que esto tenga que ser un delito. Bien, la sola afectación a la honra y a la intimidad le daba derecho a la persona que se sentía afectado de ejercer este derecho a respuesta, a réplica o a rectificación. Así como todos los habitantes, dice la Corte, tienen el derecho de expresar y difundir sin censura previa sus pensamientos, ideas, opiniones, críticas por cualquier medio de comunicación, también todo habitante que por causa de una información inexacta o agraviante sufre un daño en su personalidad tiene el derecho a obtener mediante trámite sumarísimo una sentencia que le permita defenderse de ese agravio moral. Bien, que era lo que venía pidiendo Ekmejian. El fundamento del derecho a réplica, como les decía, estaba en un tratado internacional. Bien. Y la Corte hace un nuevo análisis completamente distinto de ese que había realizado al momento de sentenciar Compañía San Martín Limitada, donde decía que tratados y leyes estaban en un pie de igualdad, y dice: el Pacto de San José de Costa Rica integra el ordenamiento jurídico argentino. Bien. Artículo 31 de la Constitución que lo leímos. Pues se trata de una convención vigente de la que la Argentina se ha hecho parte mediante el oportuno depósito del instrumento de ratificación en el año 84. Ello es así independientemente del carácter operativo programático de las normas que integran el pacto. A su vez, Argentina también había suscrito otro tratado internacional, que era la Convención de Viena sobre Tratados Internacionales, que establecía que no se podía dejar de cumplir lo pactado en un tratado internacional a consecuencia de la ley vigente en el país. Es decir, reconoce una primacía en el derecho internacional por sobre las leyes de nuestro país. Bien. Y volvemos a la Constitución, que 2 años después del fallo Ekmejian con Sofovich, en la reforma del 94, aclara el tema y modifica esa estructura jerárquica que nosotros teníamos en esta pirámide jurídica de Kelsen, a partir de la redacción del artículo 75, inciso 22, y del inciso 24 también, que se los voy a leer. Por si nos quedaba alguna duda sobre cómo era la prelación normativa en nuestro país, la Constitución dice, está hablando de las facultades del Congreso en el artículo 75, y en el inciso 22 dice: aprobado o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Me está marcando acá que tiene 10 minutos. Y después, punto seguido, dice: los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Ya está, aclarado el tema. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Todos. Y después sigue. Dice: la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y así enumera 10 tratados, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional. Bien. No solamente tienen
jerarquía superior a las leyes, sino que los pone en el vértice de la pirámide conjuntamente con la Constitución. Dice, en las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional. No derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Solo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Y a continuación, los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de jerarquía constitucional. Es decir, no solo modifica y sube un montón de tratados, 10, que menciona expresamente en el artículo 75, inciso 22, lo sube a la cúspide de la pirámide de manera igualitaria con la Constitución, sino que habilita a que el Congreso, a través del voto con una mayoría calificada de las 2/3 partes, adhiera a nuevos tratados y le dé a esos nuevos tratados de derechos humanos también jerarquía constitucional. Desde la reforma constitucional hasta ahora creo que hay 3 o 4 tratados que han sido aprobados bajo esta formalidad de los 2/3 y que también pasan a tener jerarquía constitucional. Y en el inciso 24 dice, aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organismos supraestatales en condición de reciprocidad e igualdad. ¿Cuáles son esas organizaciones supraestatales? ¿Cuál conocemos? ¿Cuál se les ocurre? Tratados de integración. Nuestro país conforma uno de ellos. ¿El Mercosur puede ser? Exactamente, el Mercosur. Bien. Las normas, dice, dictadas en su consecuencia, tendrán jerarquía superior a las leyes. Así que las normas que dicten estos organismos supraestatales también van a estar por encima de la ley vigente del país. Así que el cambio en esta pirámide jurídica es total. A partir de los precedentes de este fallo de Ekmejian con Sofovich y la reforma del 94, hoy la pirámide jurídica queda con la Constitución y los tratados de derechos humanos en su vértice, los demás tratados internacionales por debajo, las normas que surjan de estos organismos supranacionales también, y recién abajo de esto las leyes. Bien. Y obviamente abajo de las leyes vendrán decretos, resoluciones y demás, normativa. Pero fíjense cómo ha cambiado y cuán importantes son hoy los tratados internacionales de derechos humanos y los restantes también, que tienen jerarquía un poquito inferior, pero siempre están por encima de las leyes. Bien, esta supremacía constitucional también hay que defenderla o garantizarla de alguna forma. Y eso lo van a tener desarrollado, creo que es en la unidad 4, cuando habla del control de constitucionalidad. Sí, alguien levantó la mano. Sí, hola, profe. Yo tengo una consulta. Con Decime. respecto al trabajo 1 que hicimos, hablaba de dónde posicionaríamos jerárquicamente al Código Civil y Comercial, al nuevo Código Civil y Comercial. Sí, Pero no me quedó bien claro dónde es que se posiciona. el Código Civil y Comercial es una ley. Con lo cual va a estar por debajo de la Constitución, de los tratados de derechos humanos, de los demás tratados de la legislación supranacional, ahí va a estar el Código Civil y Comercial, por debajo de todas esas normas. Ah, perfecto. Listo, Bien. muchas gracias. Por favor. Pero tengan presente eso, más allá de que tenga esa denominación de código, así como la tiene el Código Penal o el Código de Procedimiento, es una ley. Bien. Con lo cual va a estar en la misma posición que el resto de las leyes que dicte el Congreso de la Nación. Les decía, esta supremacía constitucional, para ser operativa, debe conllevar un control. Un control que ejerce, control que se llama control de constitucionalidad, que es ese control de adecuación de todo el resto de la normativa a nuestra Constitución. Ese control, en nuestro país, lo ejerce el Poder Judicial. Van a ver ahí en el material que hay otros países que tienen otro sistema. En nuestro país es un control que ejerce el Poder Judicial, que es un control difuso, se llama, es difuso porque lo puede ejercer cualquier juez,
no es necesario, no hay un tribunal especializado. Si bien el último intérprete de la Constitución siempre es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el juez de primera instancia de contencioso administrativo de Necochea puede ejercer control de constitucionalidad y puede declarar la inconstitucionalidad de una norma si ésta se opone de manera flagrante a la Constitución. Bien, ese control de constitucionalidad tiene algunas particularidades. Primero es difuso, lo hace cualquier juez. Después, siempre es judicial. No hay organismos administrativos, como en otras constituciones, que prevén eso. Tercero, cualquier persona que se vea afectada por una ley que entienda que es inconstitucional puede plantear esa declaración de inconstitucionalidad. Bien, acá no hay, como en otros ordenamientos, como en Francia, que lo puede plantear, no sé, el primer ministro, el jefe de las cámaras parlamentarias y demás. Acá cualquier persona puede, que tenga un derecho lesionado, puede plantear la inconstitucionalidad de una norma que entienda que está vulnerando alguno de sus derechos. Y la declaración de inconstitucionalidad del juez solamente va a ser válida a las personas que participaron de ese caso. Bien, primero no se va a dar en abstracto. Segundo, o sea, tiene que haber un caso. Segundo, no se va a dar de oficio. Si las partes no plantean la inconstitucionalidad de esa norma, el juez no se va a pronunciar. Y tercero, esa declaración de inconstitucionalidad solo va a ser válida para los que participaron de ese proceso judicial. Muchas veces hay normas que han sido declaradas constitucionales en 20, 30, 40, 50, miles de juicios, y cada vez que alguien plantea la inconstitucionalidad cuando se le aplica esa norma, tiene que ir a la justicia, iniciar una acción judicial y obtener una sentencia que así lo declare. Bien. Van a ver, es un poco más extensa la unidad de control de constitucionalidad. Este es un pequeño resumencito en 1 minuto y medio del tema. Para ir cerrando, porque se nos acaba el tiempo del Zoom, reitero las disculpas por no haberme podido conectar el martes. Estos son 2 temas que son súper importantes y que forman parte siempre del material de examen, así que por eso me interesaba que nos podamos juntar, aunque seamos pocos. Esto, cuando termina la clase, yo lo subo a YouTube, tengo un canal de YouTube y les dejo el link en la plataforma. Nos vamos a volver a juntar, les decía, seguramente cuando arranquemos la segunda parte de la materia, que es Derecho Administrativo, ahí tengamos 1 o 2 encuentros sincrónicos más, porque la verdad que hay algunos contenidos que son un poco abstractos y quizás les parezcan algo complejos y demás, así que es preferible y son importantes y siempre se toman en los exámenes, así que también vamos a hacer una clase sobre esos temas. Lucas, levantaste la mano. Sí, no sé si por ahí ya consultaron, yo por ahí entré unos minutos más tardes. Respecto al parcial de mañana, que comienza a partir de mañana. Sí. ¿Es con la modalidad de tiempo y múltiple choice o es a desarrollar? No, es con la modalidad de multiple choice. El tiempo creo que es 1 hora, si mal no recuerdo. Pero no tiene mucha complejidad, no es muy difícil el parcial. Siéntanse cómodos que si leyeron el material, el parcial lo van a dar sin ningún problema. Y reitero, si no lo llegaran a probar, no se desanimen, que existe la posibilidad de recuperatorio. Tengo otra mano levantada, otro Lucas. Decime. Hola, ¿qué tal, profe? Mi nombre es Agustina, me conecté con otro Zoom que estoy en Está otra bien, computadora. no hay problema. Bueno, mi duda era parecida a la de Lucas. Yo quería saber más que nada por el material complementario, porque estuve leyendo un poco y algunas cosas son